Bienvenido a estos ejercicios espirituales. Sí que ha sido una semana muy intensa interiormente y lo va a seguir siendo. Hemos estado hablando sobre el querigma. De hecho, ya terminamos propiamente hablando el querigma, las 5 verdades fundamentales de nuestra fe que están contenidas en el querigma. Y estas se predican provocando no un conocimiento intelectual, sino el encuentro con Dios. Y eso es lo que queremos. El provocar en nosotros la capacidad de poder reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y que en nosotros se cumpla la promesa del Padre, ser llenos del Espíritu Santo. Hagamos un breve resumen. Es importante que lo tengamos muy claro. El querigma, la predicación gozosa del Evangelio en lo más básico, el mensaje de salvación. Y este consiste en 5 temas o 5 verdades fundamentales que no pueden ser omitidas. La primera verdad: Dios existe, te conoce y te ama. ¿Recuerdas las características? Veíamos en cada característica un texto bíblico. Dios es fiel, Dios es personal, el amor es incondicional, eterno y misericordioso. Esa es la primera verdad. Dios te creó para que seas feliz, Dios te ama. La segunda verdad es de que el amor que Dios nos da implica la libertad. Y tristemente el ser humano usó la libertad para rechazar a Dios. Y las consecuencias del pecado, que es la acción que niega el amor de Dios en la vida del hombre, las consecuencias del pecado son en la misma dimensión de lo que se está negando a Dios, eternas. Es decir, estamos rechazando el amor, estamos rechazando la vida, estamos rechazando la paz, la seguridad, el bienestar, la salud. La consecuencia es lo opuesto. Rechazo la luz, quedo en las tinieblas. Esa fue la situación del hombre después de pecar, en desorden. Es triste, es una mala noticia dentro de muchas buenas noticias, pero la siguiente buena noticia supera en mucho a esta, porque Jesús ha venido a salvarnos y nos ha mostrado cuánto nos ama Dios, que ha enviado a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La Sagrada Escritura nos da testimonio de que Jesús soportó el castigo que nos trae la paz. Él ha pagado la condena y ahora nos ha dado vida y vida en abundancia. El cuarto tema que es importante es el reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Alguien pudiera decir, bueno, si ya Jesús me salvó, pues ya, entonces ¿puedo hacer lo que yo quiera? No. San Pablo habla bien claro y Santiago habla de la necesidad de confesar que Jesús es el Señor, no solamente en un momento, no solamente como una fórmula mágica que la digo y ya, sino que implica con toda una actitud de vida e implica toda una conciencia. Confesar que Jesucristo es el Señor de mi vida para ser salvado implica que tengo que renunciar al pecado, que tengo que renunciar a Satanás, que tengo que renunciar a toda aquella cultura que va en contra de Dios para poder yo reconocer que Jesús es el Señor de mi vida con mis acciones, no solamente de palabra, sino confesando de palabra y creyendo en el corazón. ¿Cómo me doy cuenta que esto es verdad? Porque mi vida tiene que cambiar. Tengo que someterme al reino de Cristo. Esa es la cuarta verdad. Y la quinta verdad es de que quizás alguien pudiera decir, pero es muy difícil ser cristiano el día de hoy. Sí, pero es más difícil no serlo. Y en realidad no es tan difícil, porque es el Espíritu Santo quien viene en nuestro interior para ayudarnos. Ahora es el Espíritu Santo quien desde nuestro interior nos mueve para que nosotros podamos vivir la vida de hijos de Dios. Es decir, aquella caricatura que se nos pintaba cuando éramos pequeños de que teníamos una voz que nos invitaba a pecar y el angelito de la guardia que nos decía, no, haz el bien, haz el bien. Pues en realidad el ángel de la guardia es mucho más grande. La voz interior, el deseo de vivir en santidad es mucho más grande
que cualquier deseo de ambición o pecado. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios quien desde nuestro interior nos invita a acercarnos a Dios. De ahí que es tan importante que nosotros podamos abrir nuestros corazones para invitar al Espíritu Santo que venga a nuestro interior. Ese es el querigma. Dios te ama. El hombre rechazó el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias. Jesucristo es el Salvador del hombre. Es necesario reconocer que Jesús es el Señor para experimentar en nosotros la salvación, y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Ahora, el día de hoy, como por ahí dicen, sobre aviso no hay engaño. El día de hoy vamos a ver qué es lo que sucede cuando una persona recibe al Espíritu Santo. Porque aunque no lo creas, la vida cambia totalmente. Es como si te limpiaras los lentes y te los pusieras, todo cambia. Alguien pudiera decir, pero las cosas de fuera siguen exactamente igual, los problemas económicos siguen igual, la sociedad sigue igual, todo sigue igual. Pero si tu corazón cambia, todo cambia. Si tú cambias los lentes, todo va a cambiar. No porque las cosas de fuera hayan cambiado, sino cuando tu corazón cambia, todo lo miras de una manera tan diferente. Deseamos de una manera ahora de alegría, de paz, de plenitud. Antes de entrar directamente al tema, te voy a pedir que te pongas de pie y que hagamos un breve momento de oración. Es importante que le pidamos a Dios que sea Él quien hable, porque no queremos, y este curso no pretende ser algo intelectual, ser una cátedra universitaria no, lo que pretende es que sea una revelación en nuestro interior. Por eso hay que decirle a Dios, hay que pedirle a Dios que sea Él el que hable directamente a nuestro corazón. Ponte de pie. Respira profundo. Suelta el aire. Olvida todo lo que estás. Ahorita es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Un minuto para Dios. Este momento de encuentro con Él. Vuelve a respirar profundo. Y suelta el aire. Ahora iniciemos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, Espíritu Santo, te pedimos especialmente que vengas a nosotros en este momento. Sabemos que tú has estado hablando a lo largo de nuestra vida y que tú nos has estado mostrando con muchas señales y signos tu amor hacia nosotros. Señor, te pedimos que especialmente en este momento seas tú quien hable a nuestro corazón, seas tú quien dirija una palabra a nuestro corazón, porque una sola palabra tuya, Señor, es suficiente para sanar nuestra vida, para sanarnos completamente. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en este momento, en esta hora, y que llenes nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y danos oídos atentos de discípulos. Ven, Espíritu Santo, y crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón que sepa amar. Ven, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Sopla, crea, renueva en nuestros corazones. El día de hoy nosotros podamos reconocer la obra que tú estás haciendo en nosotros, en tu iglesia. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Creemos, Señor, nos abandonamos, Señor. Te damos gracias porque tú sigues actuando y moviéndote en tu iglesia el día de hoy. Gracias, Señor. Virgen María, Madre nuestra, pedimos tu intercesión para que podamos escuchar la palabra de tu Hijo, para que podamos recibir a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, en nuestro corazón, así como tú lo recibiste. María, enséñanos
a poder decir sí a Dios con la misma confianza y seguridad con que tú lo hiciste. Virgen María, intercede por cada uno de nosotros e invocamos la intercesión de todos los santos para que podamos estar unidos en una sola iglesia, en una sola fe, en una sola comunión, en un solo bautismo. Amén. El tema, el día de hoy, porque es un tema, es el tema de la vida nueva. Y tenemos, como les dije, sobre aviso no hay engaño. Hay que decir qué sucede cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Hay que aclarar qué es lo que sucede cuando tú te rindes a Dios y Él llega a tu vida. Porque no se puede seguir igual. Te voy a contar algo. Después de un retiro de sanación interior, de un retiro de la renovación carismática de sanación interior, hubo una persona que después, han venido muchísimas personas después de estos retiros que son tan intensos, mucho más intensos que ver cualquier programa aquí en línea, en internet, porque cuando tú lo vives personalmente, cuando hay hermanos que están orando por ti, cuando hay esos momentos donde juntos compartimos la Sagrada Escritura y las preguntas de reflexión y todo eso, se va creando una disposición interior que hace que abras tu corazón a Dios. Se favorece mucho el ambiente. Nunca ningún medio de comunicación, nunca ningún programa de televisión o en YouTube va a poder suplir el encuentro personal con los hermanos en una comunidad, en un grupo. Bueno, varias personas después de esos retiros suelen llegar a mi oficina preguntándome o buscando alguna asesoría espiritual porque descubren que muchas cosas cambian en su interior y a veces hasta les da miedo el saber qué es lo que está pasando. Recuerdo particularmente a una señora. La edad no la pregunté, sería una joven ya muy madura o una señora muy joven, que ella llega a la oficina, había pasado como una semana y media de ese retiro y ella estuvo hablando por teléfono varias veces para tener una cita conmigo porque tenía muchas dudas sobre el retiro, así lo planteó ella. Entonces yo pensé que bueno, a lo mejor no había entendido algo o alguna de las manifestaciones de alguno de los participantes o algo que ella haya visto que no haya entendido y que le causaba ruido. Pero para mi sorpresa no era del retiro, era más bien lo que le estaba sucediendo a ella después del retiro. Y particularmente ella me contó una experiencia que te la platico, porque eso sucede mucho, es muy común. Ella decía que ella era una católica, pudiéramos decir, de tradición. Ella creía en Dios, ella iba a misa, ella sabía, de vez en cuando incluso ella iba y visitaba la capilla del Santísimo Sacramento en la adoración perpetua frente a Jesús Eucaristía y ahí oraba, rezaba el rosario momentos y después se iba a su casa. Pudiéramos decir que era una persona muy buena. Pero después de este retiro, cuando ella renueva conscientemente, porque esa es la clave, renovar con conciencia sus promesas bautismales y que invita al Espíritu Santo a venir a su vida después de pedirle perdón a Dios por sus pecados, ella experimentó muchas cosas en el momento del retiro, pero en el momento del retiro, cuando ella sale del retiro, ella piensa que fue un momento muy bonito en el retiro y lo deja ahí. Pero resulta que no, hubo mucho eco después de ese retiro. Y ella, después de trabajar un día ordinario de trabajo, ella tenía ganas de ir a la capilla. Ella, primero, todos esos días, ella había estado muy feliz, cantando, sonriendo, alegre. Y después, un día de trabajo, ella siente ganas de ir a la capilla. Y ella va a la capilla donde está el Santísimo expuesto, se hinca y en ese momento ella no tenía ninguna intención de rezar el rosario ni nada, simplemente se hinca
contempla a Jesús ahí en la Eucaristía expuesto, siente mucha paz, cierra sus ojos y ella dice que empieza a orar platicándole a Jesús todo lo que le había sucedido. Y ella empezaba a sentir mucho, cada vez más, una especie de amor, de ternura, de compañía. Ella lo describe como si Jesús estuviera verdaderamente presente frente a ella. Claro, Jesús está ahí, pero en ese momento ella estaba experimentando algo diferente. El caso es de que ella dice que, según ella, dijo solamente algunas frases, un momento breve de oración, y se quedó en silencio, disfrutando esa atmósfera de paz, de compañía, de serenidad. Se sentía tan a gusto estar allí, que ella dice que se quedó un momento en silencio. Cuando su celular empieza a timbrar, y ella no lo puso en silencio porque no creyó que iba a durar mucho tiempo en la capilla. Entonces saca el celular, con mucha pena se sale rápido de la capilla porque había más gente en oración y contesta la llamada que era de su mamá y le dice, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Y ella le dice, sí mamá, estoy aquí en la capilla, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ella le dice, no hija, pues estamos preocupados porque no has venido y ya pasaron casi 5 horas de cuando saliste del trabajo y estábamos preocupados si algo te había sucedido. Ella ve la hora y se sorprende porque efectivamente ya había estado en la capilla casi por 5 horas. Y ella se sorprende mucho y le empieza a dar, pudiéramos decir, un sano temor de decir qué es lo que está sucediendo. Y ella empieza a darse cuenta que durante esa semana muchas cosas le habían sucedido. Ella tenía energía, tenía mucha alegría, la comida la disfrutaba muy bien y cuando oraba sentía que Dios estaba ahí. Cuando ella invocaba al Espíritu Santo, sentía que otra vez volvía a vivir el retiro. Entonces ella no sabía, ella empezó a preocuparse de que si estaba entrando en una locura o no. Y llega a la oficina preguntándome que si eso era normal. ¿Cómo es posible que el tiempo ya no tuviera tanta importancia para ella? Y que incluso las cosas que antes a ella le preocupaban mucho, como las uñas, el peinarse, el maquillarse, ella se iba dando cuenta que lo hacía, pero ya no sin preocuparse. Ahora había una especie de libertad y de gozo interior. Cuando tú tienes una nueva vida en Cristo Jesús, las cosas externas van a seguir igual, pero si tú cambias, todo cambia. Por eso este tema, que ya no es parte del querigma, pero sí es importante que lo podamos ver antes de renovar nuestras promesas bautismales, para que podamos más o menos entender qué es lo que nos va a suceder cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo. ¿Qué es lo que debemos de esperar en ese momento? Son 5 puntos que voy a mencionar, no son el querigma, son otros 5 puntos totalmente diferentes. Y los voy a mencionar de una manera muy rápida porque claro está, por el tiempo que estamos aquí muy cortos de tiempo. Pero este curso, estos ejercicios cuaresmales siguen siendo lo básico de lo básico. En ningún momento va a suprimir una catequesis formal, sino que esto te debe de motivar a querer investigar más profundamente. No menciono muchos autores aquí, porque claro está, no pretendo dar una clase exegética de profundidad teológica, pero en la doctrina neumatológica de la Iglesia está muy bien descrito lo que aquí voy a mencionar. Incluso autores muy modernos, entre ellos el más famoso Rainero Cantalamessa, que ha sido el predicador oficial de la Casa del Vaticano, desde Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Rainero Cantalamessa ha escrito muchos libros muy actuales sobre manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Y es importante que desempolvemos esto porque a veces creemos que estas experiencias son solamente para santos. Y no es así. Son para todo cristiano.
para ti y para mí el día de hoy. Y aquí no estamos hablando de un grupo particular de personas de que, es que esto es para el grupo fulano de tal. Esto es para todos los cristianos. Definitivamente las espiritualidades se van a intensificar más de acuerdo a la corriente espiritual en la que tú estés dentro de la iglesia. Por ejemplo, si tú estás dentro de, vamos a imaginar, de la Cruzada del Rosario, de alguna devoción mariana, de las guadalupanas, es muy posible que esa corriente espiritual en la que tú estés se va a intensificar demasiado, va a cobrar una nueva dimensión en ti. Si tú estás adentro de algunos círculos bíblicos, de alguna reflexión bíblica, de la lección divina diaria o detalles por el estilo, esa actividad espiritual va a cobrar una dimensión totalmente nueva para ti. Se va a abrir en una corriente grande de gracia. Si tú estás en la adoración nocturna, si tú estás en la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, si tú estás inscrito en las adoraciones de la vela perpetua o de todas esas devociones de estar frente a Jesús sacramentado, eso cobra una dimensión nueva. Este tema no es únicamente propio de la renovación carismática, es de toda la iglesia. Cuando tú recibes a Jesús, cualquiera que sea tu espiritualidad particular, esta explota. Así que vamos a entrar de lleno a estos puntos, que son características de alguien que ha nacido de nuevo. Así como Jesús le dice a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. Porque pareciese que la vida nueva en Cristo Jesús, la vida nueva en el Espíritu, es eso, una nueva forma de vivir. E implica estas acciones en la vida del cristiano. La primera acción es de que tú comienzas a conocer a Dios. Pero ya no de una manera teórica, ya no de una manera especulativa, ya no de una manera a través de los libros, sino de una nueva forma directa y personal. Así tú seas una catequista y que ya hayas estudiado muchas veces la fe, cuando tú tienes una experiencia de un encuentro vivo y personal con Dios, ese conocimiento que tú tenías adquiere una nueva dimensión, adquiere una experiencia. Santa Teresa de Ávila lo dice, se lo dice a sus hermanas. Y lo dice de una manera tan sencilla, diciendo cuán diferente es conocer a Dios por experiencia que solamente por conocimiento. No quiere decir que el conocimiento que tuviéramos de Dios antes era equivocado, no. El conocimiento es conocimiento y es importante conocer y profundizar en nuestra fe. Pero eso no debe de quitarnos la experiencia. Cuando tú conoces a Dios, el conocimiento que tienes de Dios empieza a ser experiencial, empiezas a profundizar en Él, adquiere toda una nueva dimensión en tu diario vivir. Lo conoces como el Padre que es y te relacionas con Él como un Padre. Te relacionas con Jesús como tu amigo, como tu hermano, como tu maestro, como tu Señor. Te relacionas con el Espíritu Santo como el Señor y dador de vida que impulsa tu corazón, que suscita en ti una nueva dirección, una nueva guía, un nuevo impulso. Él es quien te revela, quien te muestra, quien te aconseja, quien te defiende, quien te inspira en tu diario vivir. Ya no es únicamente como un conocimiento teórico, sino que adquiere un impulso nuevo. El conocimiento de Dios es lo primero. Adquiere toda una nueva dimensión de experiencia. Aquello que conocíamos por teoría, hoy es una experiencia. Lo sabemos. Experimentamos a Dios como Padre. Experimentamos a Jesús como Señor. Experimentamos al Espíritu Santo como el que impulsa nuestra vida. Antes lo sabíamos, hoy lo experimentamos. Ese es el primer cambio que sucede en la vida del cristiano. El segundo, que también es muy importante,
es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, ya no la leemos como un libro de conocimientos o de ciencia o de historia, sino que adquiere una dimensión nueva en nuestro corazón. Es palabra viva. Nos damos cuenta que al leer la Sagrada Escritura, es Dios mismo en su palabra, Jesús, que es la palabra de Dios. Logramos experimentar que la palabra se convierte en un alimento vivo para nosotros. Ya no la tomamos. Hay personas que adquieren un deseo, un hambre de leer la palabra de Dios, que no paran y quieren tomar cursos y quieren saber más. Porque cuando tú recibes al Espíritu Santo, eso adquiere una nueva dimensión con la palabra de Dios. La buscas, la añoras, quieres más. Despierta en ti un interés de querer conocer más profundamente la palabra de Dios, no como teoría, sino como un alimento. Es como un pan. Tú lo ves, pero ese pan ya lo entendiste, ahora quieres comerlo. Así se convierte la palabra de Dios en un pan que alimenta nuestra vida. Y junto con esto, también se despierta un interés muy profundo en conocer la iglesia y sus enseñanzas. Es impresionante cómo el amor a la palabra de Dios, cuando es genuino, va unido a un amor por la doctrina de la iglesia, querer conocer los sacramentos, querer conocer y poder vivir y disfrutar de una manera más plena el sacramento de la Eucaristía. Querer entender cada momento de la Eucaristía. Ya no es que yo voy a misa porque tengo que ir los domingos, sino que las personas descubren en ellas mismas el deseo de ir a misa incluso diario y en profundizar cada parte de la Eucaristía, de la liturgia, e incluso se renueva, aunque no lo crean, el rezo de la liturgia de las horas. Aquel oficio que estaba destinado para los monjes y los sacerdotes, hoy vemos a muchos laicos que despiertan ese interés de orar con la iglesia y en la iglesia, porque se dan cuenta que el Espíritu Santo sigue moviéndose en la iglesia, en el cuerpo místico de Cristo. Aquello que habíamos nosotros estudiado cuando éramos niños para el catecismo, hoy queremos volver a estudiarlo desde nuestra inteligencia y experiencia. Entonces, el deseo de la palabra de Dios y de conocer la iglesia es algo que brota también de una manera natural, después de haber tenido un encuentro con Jesús. El siguiente punto que quiero hablar, que es el tercero, es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, la oración adquiere una nueva dimensión. Absolutamente, nos movemos completamente en nuevos aires, pudiéramos decir, en una nueva intensidad cuando leemos, cuando oramos. Porque junto con la lectura de la palabra, la oración adquiere una nueva dimensión. Ya no oramos a un Dios lejano, sino a un Dios cercano, muy cercano, muy, muy cercano. En la oración es Dios mismo quien ahora ora en nosotros. Nosotros leemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27, que dice: el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra. Es el Espíritu Santo quien ora, quien va a orar a través de ti. El texto dice así: el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar como se debe, pero el Espíritu ora en nosotros e intercede con gemidos indecibibles. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, pues su intención es de acuerdo con lo que Dios quiere. Es Dios quien viene a nosotros. Es el Espíritu Santo quien desde nuestro interior nos va a enseñar a orar.
Muchas veces cuando orábamos nos costaba tanto que teníamos que usar muchas devociones muy buenas, como el rezo del rosario, que nos ayuda a poder no distraernos y a encauzarnos en algo. Pero cuando tenemos esta experiencia, nos sobran palabras, nos sobran sentimientos. Queremos tener esa comunión e incluso, dice el texto, el Espíritu Santo ora en nosotros, intercede en nosotros con gemidos que nosotros no entendemos, pero que Dios sí entiende. ¿A qué se refieren esos gemidos? Vamos a ir explicando poco a poco. En varios salmos nos hablan del Espíritu que ora en nosotros y de la oración del cristiano que brota como una alabanza. El Salmo 103, en el primer versículo dice: alaba alma mía al Señor y todo mi ser bendiga su santo nombre. Escúchalo bien. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, todo tu ser alaba a Dios. Por eso es muy común que las personas estén cantando, estén tarareando. Recuerdo una vez a la madre Isabel de la Cruz, discípula de Jesús, que ella nos compartía que cuando ella tuvo un encuentro con Jesús, ella se la pasaba cantando. Y cantaba canciones de la iglesia. Aquellas canciones, decía ella, que ella sentía que eran aburridas antes, hoy ella se las pasaba cantando y se las pasaba cantando, pero con una nueva dimensión, con un gozo, con una alegría. Y ella decía que el lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y también el domingo cantaba al Señor. Ahí en su casa, manejando, barriendo, lavando la ropa, encontraba un gozo. Ya no cantaba esas canciones de antes, esas canciones del mundo, esas canciones de amor dolido, sino que ahora le cantaba a Dios. El Salmo 34:1 dice: alabo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Así es como vive el cristiano, alabando a Dios en todo momento, en todo momento. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, es muy común que aún en los momentos difíciles, el cristiano esté alabando a Dios. El cristiano esté con una alegría, con un gozo, porque nuestra alegría, nuestro gozo no depende de nosotros, ni de nuestros éxitos, ni de las circunstancias que nos rodean, sino que depende de Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, dice: el que habla en lenguas habla a Dios y no a la gente, pues nadie le entiende. San Pablo aquí está hablando claramente sobre la oración del cristiano. Aquellos que alaban a Dios continuamente, alguien que no ha conocido a Dios, alguien que no tiene una experiencia de Dios va a decir: bueno, este está loco, mira qué mal le está yendo en la vida, pero él está contento. No, es que tener a Dios es la mejor alegría. Y hablamos y alabamos a Dios, no a los hombres. Y aquí San Pablo nos está hablando incluso de una nueva forma de orar, que antes no existía, antes no se mencionaba: la oración en lenguas. En otro momento trataré de hacer un video, porque creo que este carisma o este don, dependiendo de cómo lo queramos ver, tiene mucho, se puede ampliar muchísimo. Ahorita nada más voy a decir que puede ser algo totalmente sobrenatural, es decir, algo que te desborda y que incluso implica el hablar diferentes idiomas. Me parece que es el padre Emiliano Tardif quien dice que en una ocasión él estaba orando en lenguas en un encuentro y que había una persona que hablaba español, pero era de origen ruso. Y esa persona estaba escuchando al padre Emiliano Tardif en ruso. Y creo que en alguno de los dialectos que se hablan allá, ni siquiera era un ruso tal cual. Y esta persona viene con el padre Emiliano Tardif y le dice: padre, ¿de dónde aprendió usted este idioma? Y el padre le dice: yo no hablo ese idioma. Hay muchos testimonios de cuando las personas están orando en lenguas, en muchas ocasiones, ya sea que estén diciendo un idioma nuevo o
que la persona que las está escuchando esté entendiendo en un idioma, usualmente en el idioma materno de ellos. No quiero entrar, repito, el padre Rainero Cantalamessa, un teólogo actual, habla sobre este tema. Hay muchos libros en la iglesia católica que hablan de la teología neumatológica y que hablan de este carisma. Lo dejaré para otro video. Solamente quiero que entiendas, orar en lenguas es orar de una manera súbita, de una manera emocional, de una manera sincera, de una manera donde el intelecto no entra. Aquí entra nuestro espíritu quien habla. Y muchas veces, de manera externa, tú solamente ves un tarareo, ves que la boca se mueve y dice cosas absurdas, cantos, melodías, que externamente no se entiende. Pero internamente es todo un gozo. Es como cuando alguien está muy contento. El ejemplo que te voy a dar es demasiado burdo, es muy tosco, es muy absurdo, superficial, pero entiende esto. Cuando una persona está muy contenta, pero muy contenta, que le dan una buena noticia, empieza a decir algunas frases que no tienen coherencia lógica. ¡Hurra! ¡Yahúa! ¡Ay, ay, 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 ay! Y cosas por el estilo. Eso sucede cuando una persona está sumamente contenta, muy emocional. Cuando es un gozo espiritual, también brotan palabras que nosotros no entendemos, pero son movidas por el Espíritu. Y esto a quien nosotros llamamos de una manera muy común el don de lenguas, pero que la iglesia ha ido pudiendo clasificar de diferentes formas este carisma que es muy grande, como don de lenguas, glosolalia, genosolalia y de diferentes formas. Aquí lo manejo de una manera muy básica. Después lo profundizaremos. San Pablo en 1 Corintios, dijimos, él dice, el que habla en lenguas habla a Dios y no a los hombres, pues nadie le entiende. Nuestra oración es a Dios, no a los hombres. En 1 Corintios, también capítulo 14, versículo 4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Porque cuando tú estás orando, cuando tú dejas que sea tu espíritu quien hable, entonces no eres tú quien está tratando de controlar o de regir sino es tu espíritu quien está hablando. Sí, me refiero a ti mismo así como oramos físicamente cuando juntamos nuestras manos y nos ponemos de rodillas, cuando abrimos nuestras manos, esa podemos llamar posturas físicas a la oración. Hay una postura intelectual cuando queremos decir una oración verbal. Hay una oración mental, emocional o contemplativa cuando oramos a través de una imagen, a través del arte. También hay una oración espiritual cuando dejamos que el Espíritu sea quien ore en nosotros. No necesariamente tiene que ser en lenguas, como los grupos de oración carismática o de la renovación nos lo enseñan, pero sí tiene que ser ese brote espiritual, ese impulso interior, que es al que quiero enfocarme en este momento, que incluye y debe incluirlo el adjetivo oración en lenguas. Ahora, en el versículo 14 del mismo capítulo, dice, si oro en lenguas, mi espíritu es el que ora, aunque mi mente no entienda. ¿Te das cuenta? Es como si habláramos de diferentes formas de orar. La forma física, la forma intelectual, la forma emocional. Pero cuando oramos en lenguas, es el Espíritu quien está orando. La oración en lenguas es principalmente para que tú crezcas. En algunos momentos, con mucho orden, ¿verdad?, decoro y armonía, se puede orar comunitariamente. Pero es más preciso orar personalmente. Incluso ha habido alguna de las misas con el Papa Francisco, están grabadas, tú las puedes ver a través de online,
que el Papa en sus misas se oran en lenguas. Me parece que el Papa Francisco, en el micrófono no escuchamos orar al Papa Francisco en lenguas, pero la gente que está en esa misa sí ora en lenguas y se oye tan hermoso. Cuentan por ahí que cuando los obispos estaban reunidos en el Vaticano II, en el concilio, en una de las oraciones, cada obispo empezó a orar en su propio idioma y llegó un momento en donde aquello terminó en un canto. Con el Papa Pablo VI, cuentan también que en varias ocasiones en las reuniones que él tenía, en las audiencias privadas que él tenía, se entonaban cantos de oración en lenguas. La oración en lenguas es muy católica, está dentro de la tradición católica, pero siempre hemos cuidado el orden y el decoro, porque en la paz es donde nos damos cuenta que se manifiesta el Espíritu. Por eso, cuando se ora de manera pública en lenguas, debemos de tener esa regla, que haya armonía y paz. En tu oración personal, deja que el Heisberg brote, pero cuando estamos en comunidad, debemos de estar atentos a que es una oración comunitaria. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 39, San Pablo da esta orden a los corintios: no se debe prohibir la alabanza en lenguas. Así dice, no se debe prohibir. En tal caso pudiéramos decir, hay que tratar de guiarla, hay que tratar de poner algunos, animarla a que sea espiritual. En otros momentos San Pablo también va a decir que podemos iniciar en el espíritu y terminar en la carne. Es decir, puede ser un súbito espiritual muy bonito, pero en algún momento lo puedes tú cambiar y hacer muy carnal. Ese es otro tema. Ahorita lo que queremos es motivarnos a orar en el espíritu. Hay distintas formas de iniciar con esta experiencia. Tantas formas como personas parece que hay. Porque cada uno de nosotros o cada persona cuando da testimonio dice diferentes cosas. Las más normales o comunes que se repiten son un temblor de labios. Cuando tú estás orando, cuando tú empiezas a entregarte a Dios, es muy común que empieces a sentir un temblor de labios, una emoción, algo que te brota. Uso mucho la palabra emoción, pero no es en realidad una emoción. Lo que pasa es que no hay una palabra para describir lo que está sucediendo espiritualmente. No es que sea una oración emotiva, pero es una sutileza muy, muy profunda que ahí hay. Inicia como un temblor de labios. También inicia como un impulso interior, como un gozo que queremos nosotros, un canto, una alegría, una melodía. También cuando tú estás orando, puede ser que te vengan a la mente o que te vengan palabras que no conoces. ¿Por qué? Porque la mente quiere hacerse a un lado y quiere dejar el espíritu brotar. Tú no conoces todos los idiomas, no conoces todas las palabras. Se te acaban los adjetivos para decir qué bello es Dios y empiezas a decir palabras que no tienen sentido. Déjalas. Recuerdo el testimonio de una hermana. Esta hermana no pertenecía a la renovación carismática ni tenía ninguna relación con la renovación carismática. Ella era una maestra en un colegio católico que era católica de hueso colorado. Y precisamente me parece que entre Semana Santa y Pascua, ella estaba orando y estaba haciendo la novena al Espíritu Santo, repito, sin tomar curso de iniciación, sin ningún retiro. Ella solamente estaba orando. Pero su esposo se acerca a ella y la interrumpe. Y le dice ella, ¿qué pasa? Y el esposo le dice, pues ¿te volviste loca o qué? Estabas hablando y no se te entendía lo que decías. Y ella, ¿qué? Y dice, sí. Y ya pasan. Ella no le creía a su esposo. En otro momento ella estaba rezando el rosario y de repente también empezó a decir palabras que no le entendían y estaba rezando el rosario con su familia. Y su familia le interrumpe y le dice, ¿qué te está pasando? ¿Te trabaste o qué fue? Y ella, no sé, yo no me doy cuenta.
En otra ocasión, esto se repitió varias veces, hasta que a ella le empezó a dar miedo porque no sabía qué era lo que pasaba. Ella simplemente se concentraba en Dios, pero sus familiares, los que estaban alrededor de ella, decían que estaba como en trance, que se ponía mal. Ella va y le dice a un sacerdote en confesión: Padre, esto me está pasando, yo no sé qué es. Y el padrecito le dice: ay, mira, pues yo no sé tampoco, pero aquí en la parroquia tenemos un grupo de gente que hace lo que tú me estás diciendo que te está sucediendo. ¿Por qué mejor no vas y le preguntas a una de esas personas? Y en ese momento dicen que iba pasando una de las hermanas discípulas de Jesús, y el padre la detiene y le dice: hermana, usted sabe de estas cosas. Parece que esta persona está en la misma sintonía que ustedes, entonces ahí platiquen y traten de ayudarle para que ella no entre en miedo. Y ella experimentó esto, esta persona, esta experiencia de Dios, esta experiencia nueva de orar, sin haber entrado en ningún curso. Dios hace lo que quiere cuando Él quiere, como Él quiere. Lo único es que necesitamos tener el corazón abierto. Otra forma es de hablar en fe. Es decir, esto se da más cuando estamos en asambleas generales, donde hay personas que están orando en lenguas. A lo mejor no se trata de practicar o de fingir. Se trata de que tú te unas en fe a ese canto melodioso, en armonía. Cuando todos están orando en lenguas, únete, ya sea escuchando y dejándote llevar por la melodía inspirada, improvisada que se está dando, y que tú también te vayas uniendo poco a poco en fe. Es ahí donde este carisma debe de desarrollarse, debe de crecer. Otra forma es en sueños. Hay muchas personas que después de un retiro sueñan que están orando en lenguas, y algunos hasta se despiertan orando en lenguas. Algo característico que tiene que haber en todo esto es paz, es alegría, es amor y libertad. Si no están estas cosas juntas, entonces no es de Dios. Si el contexto es después de un grupo de oración, por supuesto, deja que crezca. Les decía, y es oportuno que lo podamos subrayar. Esta forma de orar es muy propia de la tradición de la Iglesia Católica. Aunque suene extraño para muchos, nunca habían visto esto, nunca lo habían oído y se sorprenden. Pero si lees la vida de los santos, si lees sus escritos a lo largo de la historia, te vas a dar cuenta que ellos también experimentaron esto, porque es muy normal. Incluso pudiera ser que en tu vida tú también lo hayas experimentado sin darte cuenta o sin saber que esto era así. Por ejemplo, a este carisma, la glosolalia, al don de lenguas, al orar en el Espíritu, se le ha llamado de diferentes formas. Lo más común es llamarle orar en el Espíritu, porque la oración en lenguas o el don de lenguas son cosas diferentes. Una cosa es el don de lenguas, otra cosa es la oración en lenguas, otra cosa es el canto en lenguas. Entonces, tratamos de distinguir, les repito, no entro en detalle, pero se escucha como orar en el Espíritu. San Agustín menciona esta experiencia que estamos diciendo como el jubilatio o júbilo. Cuando una persona está en júbilo, entona esos cantos de alegría. Santa Teresa, ella lo menciona como hablillas o algarabía. Así es como ella utiliza esto, ¿verdad? Para referirse a esta experiencia, ella dice, son hablillas o algabarilla. Cuando estás orando y te descubres que empiezas a decir palabras que no entiendes, pero hay una armonía, un canto, producen paz en el espíritu. San Ignacio de Loyola lo menciona como locuela. San Francisco de Asís como arrullos. Los místicos alemanes lo mencionan como tararear en el espíritu. Y así pudiéramos ir encontrando muchos. Hay muchísimo material dentro de la Iglesia Católica que nos habla de esta experiencia. La diferencia es de que, recuerda, principalmente es para orar en lo personal. Cuando es en comunidad, debe de prevalecer
la armonía y la belleza, porque Dios se manifiesta de esta manera. Hay personas que después de tener el curso de iniciación o después de un retiro de sanación interior en la renovación carismática, suelen tener muchas experiencias y es difícil que lo controlen. Al principio, siempre lo digo, cuando alguien, y los que me conocen saben, cuando alguien es nuevo en la vida del espíritu, yo soy muy paciente, dejo que grite, dejo que haga ruidos muy extraños por 1, 2 meses, quizás 3 meses. Después de 3 meses, si no se controla, entonces ya me siento con él y le empiezo a decir, tú tienes voluntad y esto debe de crecer en un ambiente más y más espiritual, de tal manera que te puedas unir en armonía y paz a todo. No se trata aquí de apagar el espíritu. Hay que tener mucho cuidado con eso. San Pablo nos da esa advertencia, no prohibir orar en lenguas, no se puede prohibir. Pero sí se tiene que enseñar para que esto pueda crecer, para que esto madure, para que esto vaya siendo cada vez más y más espiritual y no que se quede solamente, que no lo frenemos tratando de controlarlo, cuando más bien debe de irse perfeccionando en una belleza. Como todo don, debemos de practicarlo y hacer que crezca en nosotros. Hay otras manifestaciones del Espíritu que podemos ver en 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. Lo voy a leer el texto de una manera muy rápida, porque conviene que lo tengamos en cuenta. Esto es parte de la vida cristiana. Dice así, leo desde el versículo 3. Por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir, anatema es Jesús. No tengas miedo. Si tú eres capaz de confesar que Jesús es el Señor de tu vida, entonces no lo vas a ofender. Y continúa diciendo, y nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es con el Espíritu Santo. Aquí la clave está en buscar cada vez más que Jesús sea quien reine en nuestra vida. Si es el señorío de Jesús quien está prevaleciendo, entonces estamos en buen camino. Ahora, en el versículo 4 continúa San Pablo diciendo, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Hay muchos dones, carismas, hay muchísimos más. Espero en algún momento poder dar un tema sobre la diferencia entre don, entre carisma y entre fruto. Pero aquí es importante que nos demos cuenta que ante todo, la unidad. Nada de estar diciendo que aquel grupo es mejor porque ora en el Espíritu y aquel otro grupo, no, eso es terrible. Eso va en contra del señorío de Jesús, cuidado. Tú puedes estar orando en el Espíritu cuando rezas el rosario, si este brota desde tu interior. No como algo mental, sino que en realidad sea un mover desde tu interior, que el Espíritu te pida rezar el rosario. Habrá momentos en donde podrás entonar ese canto improvisado de palabras en música, en armonía, que también hay que dejarlo. Pero son muchos los carismas, son muchos los dones, el Espíritu es el mismo. Lo más importante es quinta característica de alguien que ha tenido una experiencia en el Espíritu.
Esto que voy a decir es lo más importante, es lo que marca la diferencia, es lo que podemos decir que hace que todo lo demás sea genuino. Sin esta característica, todo lo demás es mentira y nos estamos engañando a nosotros mismos. Santa Teresa de Ávila, cuando escribe su libro Moradas Interior o Castillo Interior, ella dice muchas veces cuando describe experiencias místicas, dice, hermanas, si no se aman, entonces están engañando. Nada de lo que estás experimentando es real. El amor es lo que hace que esto sea real. Bien, esta quinta característica son los frutos del Espíritu. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, los frutos vienen de manera natural, de manera, pudiéramos decir, casi simple, sin forzarnos. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, vemos la diferencia entre los frutos de la carne, de alguien que vive sin Dios, y los frutos del Espíritu, de alguien que vive impulsado por el Espíritu. Dice, es fácil ver lo que hacen los que se guían por su propia naturaleza humana. Adulterio, fornicación, impureza, vicios, idolatría, espiritismo, odio, pleitos, celos, iras, ambiciones, quejas, críticas, doctrinas falsas, envidias, crímenes, borracheras, orgías y cosas semejantes. El que vive en esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Quien vive así, aunque se diga muy cristiano, en realidad no lo es, porque todavía está claro que es su carne, sus pasiones, quienes lo están controlando. Ahora bien, pero cuando es el Espíritu Santo el que rige nuestras vidas, continúa San Pablo diciendo, produce en nosotros amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los frutos. Esto es lo que más debemos de buscar. El ser guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Si Dios lo permite, el día de mañana tendremos una hora santa. Estaremos frente al Santísimo. Ahí tú desde tu hogar, frente al Santísimo. Trataré de que sea la misma hora. Si no se puede, bueno, vas a poder ver la grabación, pero cuando la veas, disponte. Trata de que si lo van a hacer en grupo o en familia, lo hagan, lo vivan, no se distraigan, apaguen el teléfono, dejen todo, concéntrense en esta hora santa, donde le vamos a pedir a Dios que venga a nuestra vida y nos llene y nos dé esta experiencia de nacer de nuevo, de vivir en el Espíritu. Vamos a hacer un breve momento de oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres vivo, porque tú eres fiel, porque tú no mientes cuando nos dices que tú nos amas, que tú eres el buen pastor que da la vida por nosotros. Y no nos mientes cuando dices que tenemos que nacer de nuevo. Señor, queremos nacer. Queremos tener una nueva vida en ti. Queremos experimentar el gozo de vivir en ti. Señor, concédenos tener esta experiencia de ti. Ve preparando nuestros corazones para que el día de mañana nosotros, Señor, podamos renovar nuestra fe, podamos renovar nuestra experiencia contigo y poder vivir como tú quieres que vivamos, llenos de gozo, de alegría, de paz, de felicidad, de vida en el Espíritu. Llénanos de ti, Señor. Y ya desde este momento, Señor, entregamos nuestro corazón para que el día de mañana nos selles con el don de tu Espíritu. Amén.
Son ejercicios espirituales lo que estamos viendo, no es entretenimiento. Así que tienes tarea. La primera pregunta es, ¿qué es lo que crees que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida el día de hoy? ¿Qué crees que Él puede hacer? ¿Crees que todo eso de visiones, don de lenguas, sentimientos, aquello que los apóstoles experimentaron y que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el Nuevo Testamento, ¿crees que el día de hoy lo podemos experimentar? ¿Crees que aquello que los santos experimentaron, como Santa Teresa de Ávila, San Agustín, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, todos los místicos, los monjes que nos hablan de estas experiencias, ¿crees que lo podamos experimentar el día de hoy, tú y yo? Segunda pregunta, ¿qué cosas crees que bloquean la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué crees que puede impedir al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros? Y la tercera pregunta, ¿en ti ha tenido libertad el Espíritu Santo? ¿Quieres que la tenga? ¿Quieres darle libertad al Espíritu Santo de actuar en ti? Nuevamente, te invito a que trates de reflexionar estas preguntas a nivel personal, de que las compartas con tus amigos, con tu familia, con quienes estás viendo estos videos, y que seas valiente y que las escribas en los comentarios del video o que las escribas en un papel, porque es importante externar, sacar estos pensamientos. Si solamente lo dejas en tu mente, es posible que rápido se te olvide, pero el que habla se compromete y el que escribe se compromete también. No tengas miedo de abrir tu corazón y ponte en oración para que el día de mañana sea en realidad un día grande en nuestras vidas. Nada es imposible para Dios. Estoy seguro que Él puede llegar a tu corazón, ahí donde tú estás, si le abrimos el corazón, porque fiel es Él que nos ama. Y aunque los montes se muevan y las colinas se corran, Dios permanece fiel. Aunque se nos sea difícil poder ir a la iglesia, Dios permanece fiel y su amor no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Que tengas un excelente día.